Vamos, bien, esto es interesante. ¿Cuál es la queja habitual? Hablen de política internacional. Bueno, yo los voy a redoblar. No solamente vamos a hablar de por fuera de la Argentina, vamos a hablar de el universo, no del planeta Tierra, del universo. ¿Con quién vamos a hacer esto? Buenas. Bienvenido. Placer. Un placer de conocerte. Gustazo. El señor es Javier Santaolalla, físico español, gran divulgador, con millones de seguidores en redes sociales, llena pabellones enteros de ferias de ciencias. No sé si te va a pesar esto que te voy a decir, una especie de estrella de rock and roll de la física. ¿Te estoy describiendo bien? ¿Te puedo hacer sonrojar con esta presentación o no? ¿Estás acostumbrado? Es bonito y agradezco la amabilidad. Y bueno, pues sí, al final es lo que hago, es lo que estoy haciendo y con orgullo lo defiendo, claro. Bien, ¿qué quiere decir que vos sos físico de partículas? ¿Qué es la física de partículas? Pues cuando intentamos entender cómo funciona el mundo, cualquier cosa que ocurre a nuestro alrededor, cómo funciona el motor de un carro, cómo funciona la luz, todo, uno intenta ir a las partes más chiquititas para entender cómo se relacionan entre sí, porque se supone que el todo es la suma de las partes. Entonces es como que estamos yendo a los engranajes más chiquititos de cómo funciona el universo para entender cualquier cosa que te preguntes, de una estrella hasta el circuito electrónico o una nube. Y esto es ir a las piecitas mínimas. El universo está hecho de piecitas que son como piezas de Lego, que constituyen todo, y lo físico de partículas es el físico de esas piecitas, que ven cuáles son esas piezas y cómo se juntan, cómo se conectan. Está buena la metáfora del Lego. Son piecitas que se articulan. Ajá. Bien. ¿Cómo funciona, digamos, para televisión? Sí. ¿Cuál es el origen? Miren lo que voy a... Ahí voy, me tiro. El origen del universo en un programa de televisión donde se habla de política y economía y donde el Big Bang es el estallido de la economía, generalmente. ¿Qué es? ¿Cómo lo explicás vos a tu forma? ¿Cómo nace el universo? Sí. ¿De qué está compuesto el universo? Sí. Es una gran pregunta y de hecho que no tiene respuesta. Se supone que todo lo que hay en el cosmos, cuando miramos las estrellas, están lejanas, hay galaxias más allá, hay 100.000 millones de galaxias. Se supone que todo antes está más apretado y que todo proviene de un momento en el que toda la materia está concentrada en un espacio muy chiquitito. Ese es el Big Bang. Ese fue el nacimiento del universo, del espacio y del tiempo y también de la materia. Y aunque sorprenda es lo complejo que es el universo, a veces es más fácil que la política. Sí. Bien. ¿Qué probabilidades hay de choques de cuerpos celestes con la Tierra? Miren hasta dónde voy a ir. Ajá. Altamente probable. Altamente probable. Claro, aquí una cosa importante a destacar es que el tiempo de vida del ser humano es nada comparado con escalas cósmicas. Nuestra vida es un pestañeo dentro de la historia del universo. La Tierra ha sido golpeada por infinidad de objetos a lo largo de toda la historia. La vida tiene 4.500 millones de años de existencia. Claro, piensas, probabilidad de que mañana, muy poca. Casi seguro, ninguna. Pasado mañana tampoco, al día siguiente tampoco. Pero cuando hablamos de millones de años, ya esa probabilidad se convierte en certeza. La Tierra va a ser golpeada, posiblemente en escalas de miles de años, por un gran objeto que puede generar grandes daños a la Tierra. Pero claro, hablamos en escalas de millones de años. ¿Qué pensás vos de la negación del cambio climático? Te lo pregunto en función de que un argumento es que hay ciclos de rotación de la Tierra, de alejamiento y acercamiento al Sol, que justifican, por ejemplo, que suba unos grados. Es una pregunta muy interesante. Ciertamente hay cosas que no son debatibles porque los datos dicen cómo son y otras que se pueden discutir. Yo no soy científico relativo al clima de la Tierra, ni ambientalista, ni nada que ver, y como físico de partículas tengo una opinión humilde. Ciertamente los datos apuntan a que hay un aumento de CO2 en la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero, y eso no es discutible porque eso se puede medir. También se puede medir cómo las temperaturas han ido subiendo.
Lo que está más en discusión, donde podría haber más debate, y yo ahí no me meto porque soy un humilde físico de partículas, es qué parte tiene el humano responsabilidad sobre eso y cuáles son las consecuencias. En la mayor parte de la comunidad científica apuesta porque el ser humano tiene un efecto directo y las consecuencias van a ser nefastas. Pero la ciencia llega hasta ahí, hasta decir, creemos que el ser humano tiene un efecto muy importante en estos cambios y los efectos es tirar de modelos, hacer predicciones. Y ahí es donde está un poquito más la controversia. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe porque el clima de la Tierra es un sistema muy complejo, pero yo haría caso a los científicos porque son los que trabajan en ese tema y son los que más saben, por supuesto. Vos has hecho atractivo, no sos el único, pero sí muy fuerte como referente de hacer atractivo la aproximación a las ciencias duras. Seguramente hay un montón de madres, abuelas o por ahí pibes que nos están mirando. Contales por qué vos dijiste, yo lloro por una ecuación, amo ecuaciones. Bueno, porque yo creo que cada uno se emociona con cosas diferentes. Hay gente que se emociona viendo cantar a Taylor Swift, que viene de Argentina, Sí, ¿no? viene. Dentro de poco, o cuando Messi marca un gol, pues cada uno tiene una reacción diferente en función de lo que representa, lo que ve. Yo ciertamente, cuando estudiaba ciencia, cuando estudiaba física, no es fácil estudiar física porque las ecuaciones esconden muchas dimensiones y una ecuación a veces es un conjunto de símbolos, pero si eres capaz de traspasar esos símbolos y ver más allá, empiezas a poco a entender el universo. Ese momento Matrix en que ves que los números van cayendo, ese momento cuando entiendes una ecuación bien, empiezas a ver realmente cómo funciona el cosmos. Y ese momento es un momento de epifanía muy bonito donde uno puede llegar a llorar cuando es capaz de atravesar esa barrera. La barrera de los números es la barrera de la realidad. Y es realmente una cosa muy emocionante. Yo he llorado con eso. ¿Podés contar esa experiencia cómo fue? Claro. ¿Cómo fue la secuencia? ¿Qué estabas haciendo y qué te pasó? Y eso está bien que lo sepan sobre todo los estudiantes, porque uno toma un libro y no entiende nada. Y es normal. Y uno se frustra y dice, no quiero saber más de esto. Pero cuando uno se da cuenta que es normal, tiene más resistencia a la frustración. Lo que tienes que hacer el día siguiente es abrir el libro, sigues sin entender nada. Al día siguiente vuelves a entender el libro y así. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor después de 3 meses abriendo ese mismo libro, llega un día que hace pum y lo empiezas a ver. Entonces, fue un caso concreto de una ecuación muy compleja que después de 3 meses enfrentándome a ella, de repente entendí qué representaba y qué papel jugaba en el universo y es realmente muy bonito. ¿Pero cómo ocurrió? ¿Reestructuraste las ideas? Ajá. ¿Fue una epifanía? ¿Trajiste información de otro lado nuevo? ¿O por el mero hecho de la repetición y la perseverancia, algo se rearmó en tu mirada sobre la ecuación? Es difícil de entender porque el cerebro funciona con muchas capas y muchas veces no eres consciente de los procesos inconscientes que hay detrás. Muchas veces se dice de dormir las ideas porque durmiendo muchas de los procesos se reconstruyen. Muchas veces ideas que tienes de otro lado acaban afectando pensamientos actuales. O sea, es muy difícil entender de dónde vienen las cosas. Pero lo cierto es que a veces se acomodan sin tener ni idea de por qué, porque la mayor parte de lo que ocurre en el cerebro ni nos damos cuenta. La parte consciente no está sabiendo qué opera ahí en la sala de máquinas. Eso fue un poco lo que ocurrió. No sé qué ocurrió, no entiendo. Y no es la única vez que me ha pasado muchas veces, que de repente dentro de todas las nubes, de repente hace ¡fuf! Y lo ves. Es un fenómeno muy común para una persona que estudia física. ¿Y te notaste a vos mismo llorando o emocionándote? Sí, porque pues, cuando uno dedica mucho esfuerzo a algo, pues ya siente un mérito y siente una alegría. Pues si a eso se le suma que estás de alguna forma descifrando cómo funciona el universo, pues obviamente se siente una satisfacción y un calor interno muy especial. ¿Estabas haciendo eso? ¿Estabas descifrando el universo? A mi manera, una parte chiquitita está comprendiendo. Obviamente el que lo descubre tiene una emoción mucho más fuerte. Había un científico, Hauntermans, que descubrió cómo funcionan las estrellas, el mecanismo. Le dijo a la chica con la que iba paseando, hoy he descubierto por qué arden las estrellas. ¿Se puede imaginar lo que era la primera persona que entendía cómo ardían las estrellas? Esa sensación es indescriptible, es que yo no la puedo ni imaginar. Entenderlo es un pasito menor, pero sí, es emocionante entender cómo funcionan las cosas. Vos participaste de el descubrimiento, el hallazgo, aislar, la caracterización del bosón de Higgs. Ajá. ¿Querés contar qué es? Claro. Y le dio nombre a uno de tus libros, además. Sí, a los dos, de hecho. Sí. Los dos, en mi capítulo más importante
de mi profesión como investigador. Es un laboratorio que está en Suiza. Son 27 kilómetros de máquina, 100 metros bajo tierra. Se tardó en construir unos 20 años. Es una máquina gigantesca que toma protones y los hace colisionar para recrear el Big Bang. Se está recreando el inicio del universo, es una auténtica locura. Y después de 4 años de investigación apareció esa partícula que se llama bosón de Higgs. Para entender cómo funciona el bosón de Higgs hay que entender qué es el movimiento, es desplazamiento por el espacio. Pero este movimiento lo hacemos nosotros por el espacio sin dificultad. En el momento en que nos movemos por un entorno donde estamos impedidos, como el agua nos impide, genera una viscosidad que nos impide movernos, ¿no? Ese impedirnos movernos nos recuerda en física a la masa. De manera que esta gran incógnita de qué es la masa, que surge desde tiempos de Newton. Newton no entendía bien la gravedad, entendió el mecanismo. Einstein entendió que era una curvatura de espacio-tiempo. Luego la gran pregunta es, ¿qué es la masa? ¿Por qué genera esa gravedad? Pues la masa es esa interacción, esa viscosidad que nos dificulta alguna forma del movimiento. Estoy siendo muy bruto a la hora de explicarlo. No estoy explicando con términos técnicos para que se pueda entender. Pero el campo de Higgs es una energía que está en el cosmos que por interacción con la materia genera ese fenómeno que llamamos masa. ¿Por qué los cuerpos más grandes atraen a los más pequeños? Esa es una gran pregunta. En 1987, el profesor Imbrogno era nuestro profesor de física y alguien le preguntaba, ¿y por qué la gravedad? Y en un momento el tipo dijo una frase que me quedó. Dijo, en un momento la física no responde el por qué, responde el cómo. Te describe el mecanismo. ¿Vos suscribís a esta frase que yo tenga idealizada o la podemos destruir? Sí, efectivamente, la física también tiene bordes. Y los bordes de la física, que aunque son difusos, llega un momento en que ya las preguntas empiezan a ser inalcanzables con nuestras capacidades matemáticas y entramos en terrenos muy bonitos como son la filosofía o la espiritualidad. Y la física llega un momento en que ya dice, hasta aquí llegué. Y en el caso de la gravedad, pues sí, ¿qué es la gravedad? Pues una fuerza de atracción entre masas. ¿Pero por qué opera? Pues es el espacio-tiempo que está plegado. ¿Pero por qué se plega el espacio-tiempo? Pues la acción de la masa. ¿Pero qué hace la masa con el espacio-tiempo? Y bueno, pues el universo es así. Hemos llegado... Pero porque te digo que es así, claro. Porque es el universo en el que estamos. O sea, nuestra labor es intentar entender el universo y describirlo. En la pregunta de por qué el universo es como es, ya casi estamos entrando en términos religiosos. Por ¿cómo se creó el universo? ¿Por qué sigue las reglas que sigue? La ciencia intenta responder estas preguntas, pero tiene un límite. Y ese límite es justo donde hemos llegado. Has tocado el techo de la física. Te pregunto entonces, ¿dónde ubicás el rol para los creyentes de Dios? Pues Dios es una respuesta a una pregunta que todos nos hacemos, que ¿de dónde viene todo? Es una de las posibles respuestas. Por lo tanto, desde el punto de vista físico es una hipótesis, porque no está demostrada y porque es una pregunta que sigue sin respuesta. Entonces, realmente una cosa bonita es que, de nuevo, estamos en el límite de la ciencia y términos como Dios, para los más creyentes, son formas de encontrar respuestas a estas preguntas desde un ámbito diferente al del científico, porque el científico no alcanza. Entonces, desde mi punto de vista, con mucho respeto, creo que son formas de exploración de la realidad que exceden las posibilidades de la ciencia y me parecen legítimas, por supuesto. Va a aparecer acá Rolo Barbano. Rolo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Te quería preguntar por los terraplanistas. ¿Qué le dirías? Por los terraplanistas. ¿Qué le dirías a un terraplanista, a alguien que te plantea, bueno, lo que sostienen justamente ellos, desde la ciencia, desde la física, desde lo que vos divulgás y conocés? Bueno, desde mi punto de vista y por mi conocimiento y lo que he podido explorar y el conjunto de pruebas que yo tengo, están equivocados y es una creencia que por lo tanto no responde a la realidad física. Y les animaría a buscar otros mecanismos para llegar a la verdad, porque yo creo que son personas que de su manera quieren llegar a la verdad. Entonces les animaría a explorar otros mecanismos. Y me pararía ahí. Ciertamente soy muy respetuoso también con otro tipo de formas de ver la vida, de creencias. Es muy importante ser escéptico, es importante plantearse el conocimiento establecido y creo que es muy sano que lo hagan, pero creo que los datos permiten explorar cómo funciona la Tierra de otra manera. Al respecto de decir que
de alguna forma todos somos terraplanistas de otras cosas. Creo que yo he intentado entender la psicología del terraplanista o qué hay detrás, y creo que de alguna forma simplemente se guían por sus propios procesos de aprendizaje y por los datos que recaban. Y por lo que he podido ver, lo que hay mucho acumulación de datos guiados por ciertos sesgos que hacen que quieran ver las cosas como quieran ver y no ver los datos tal y como se presentan. Entonces, bueno, pues... Pues la pregunta sería, ¿para qué le interesa al terraplanista que la Tierra sea plana? ¿Cuál es el interés para que eso sea así? Es que la gente no se interese, sino que intenta entender la vida según sus propios parámetros y su propia psicología. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no somos objetivos con los datos. Nadie es objetivo con los datos. Todos seguimos ciertos procesos, y ahí entran en juego libros de psicología gigantescos que te hablan de sesgos y de heurísticos y forma de interpretar los datos guiados por nuestras propias intenciones, y cómo distorsionamos la realidad para reafirmar nuestras creencias o para conseguir temas personales. Muchas veces nos guiamos a la hora de elaborar nuestras propias teorías más por lo que queremos creer que por lo que realmente nos muestran los datos. Y muchas veces somos víctimas de procesos de sesgos que nos llevan a entender la realidad de formas distorsionadas, simplemente porque nuestra naturaleza nos lleva a desear eso. ¿Qué material duro? Ajá. A veces son las ideas, ¿no? Inamovibles, impenetrables. Es lo que nos enseña todo esto, que quien no quiere ver algo no lo va a ver, porque el cerebro es muy poderoso para la hora de distorsionar la realidad. Va a aparecer Osvaldo Bazán. Sí. Sí, viendo la realidad internacional, mundial, ¿cree usted que es posible la vida inteligente en la Tierra? Se puede llegar a encontrar. No, ciertamente he de mencionar que a pesar de que el momento que estamos viendo en el planeta es peligroso, asusta, creo que estamos viendo muchos cambios y que las cosas... Ciertamente hay ciertas tensiones que a mí personalmente en el plano internacional me parecen alarmantes, pero ciertamente creo que hay un lado humano muy poderoso que nos trae lo mejor del ser humano. Yo tengo mucha fe y mucho optimismo con el poder del intelecto humano. Es cierto que muchas veces hay carencia de inteligencia en ciertas decisiones, pero yo soy muy optimista y fiel, ferviente seguidor del carácter humano. Creo que saldremos adelante. Ser físico, ser ingeniero, bueno, ahora un poco más, pero en general no eran carreras de primera elección. Ajá. Te cuento en Argentina. Ahora esto se está modificando, por suerte. Contá tu historia. Vos has contado que tus papás eran agricultores, que no tenés gran familia de universitarios ni posgrados cerca. ¿Cómo fue tu historia y cómo te fuiste acercando? Yo quiero que escuche también mucha gente que... ¿Por qué la física? ¿Por qué la física? O la ingeniería. Bueno, hay muchas formas de abordar esta pregunta y espero ser justo y responder acorde a la dimensión de la pregunta, que es muy interesante. Ciertamente, ¿por qué la física? Hay para mí dos grandes dimensiones. La primera, porque yo creo que todos tenemos que tener una carrera y una profesión y realizarnos personalmente. Me parece muy triste a las personas que no tienen un trabajo que les realiza. Usted creo que es muy afortunado por tener una profesión tan bonita y donde tiene influencia y donde puede realizarse como persona. Creo que eso lo dan muchas carreras y la física es una de ellas. Creo que te realiza como persona. Creo que te hace sentir que estás dedicando tu tiempo a algo valioso, que tiene sentido y que te hace sentir bien. Creo que la ingeniería, la física y otras tantas carreras tienen esa parte tan bonita de que dan sentido a tu propio trabajo. Pero aparte de esto, de generarte una profesión, y esto es una parte muy personal, creo que la física nos conecta con el universo y nos ayuda a entender mejor nuestra naturaleza humana. Para mí es muy importante levantarme por la mañana y saber quién soy. Y da mucho sentido a mi vida. Y filosóficamente me ayuda a enfrentarme a los avatares de la vida y a entender mejor los golpes que todos tenemos. Un mal día, el carro que se estropea. Pero ¿cómo te ayuda la física a saber quién sos? Primero te ubica, o sea, realmente, ¿qué es el ser humano? Hemos tardado milenios en darnos cuenta de que somos una especie, entre otras tantas, sin ninguna facultad especial más que la de operar como el resto de animales,
dentro de una roca que no tiene nada de especial, que gira alrededor de una estrella, que es otra estrella cualquiera, dentro de una galaxia de los 100.000 millones. La física nos ha ubicado en nuestro contexto universal. Pero con cósmico. eso te das ánimo. Somos algo más en el mundo de... No. Sí, a mí no. lo que me genera es que cuando me levanto ante un problema mundano de estos de segundo orden, que dices, hay problemas de verdad y problemas que no son tan de verdad. Cuando yo tengo un problema que no es de verdad, de estos problemas, pues te digo, el carro se ha estropeado, he perdido dinero haciendo una tontería, estos problemas que yo miro al cielo y digo, ¿realmente representa esto algo dentro de la escala cósmica? O sea, dentro del pestañeo que es la vida humana, dentro del esquema cósmico, ¿esto representa algo? ¿Significa algo dentro de este panorama? A mí me ayuda mucho a ubicar los problemas, a entender mi propia existencia y a darme cuenta de que la vida es un lapso corto que merece la pena ser vivido y disfrutado. Y creo que ya cada uno con su enfoque, su propia religiosidad, su propia espiritualidad, son cosas que suman a nuestra, que es lo más importante, el sentido de la vida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué me esfuerzo? Para mí me da sentido a la vida entender qué es la experiencia de estar vivo y para eso entender quién eres como objeto biológico, como un ser ubicado en el cosmos, es algo fundamental. Ha sido un placer charlar contigo hoy. Un gusto. Y miren, estos son algunos de los libros de Javier. Yo les recomiendo que se den una vuelta por el Instagram, ¿no? Sí, obvio. Creo que tenés 2 millones de seguidores. Sí, sí. Y además abordás temas para que vean, lo vean trabajando a Javier. Tiene un impacto altísimo. Chicos, adolescentes, adultos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias por gracias. haber venido. Muchas gracias, un placer. Vamos a hacer una pausa, por favor.